En Ecuador, en promedio, se producen 300.000 nacimientos al año, y la patología neonatal y su morbilidad asociada es la responsable de al menos 60% de muertes en menores de 1 año. Se estima que cerca del 70% de defunciones de menores de 28 días ocurre en la primera semana de vida. La mortalidad por causas respiratorias en los recién nacidos vivos, no asociada al prematuro, es de 10 a 15% de la mortalidad neonatal, o sea, entre 300 y 450 muertes. Para ayudar a los bebés a respirar cuando nacen, se plantea el siguiente algoritmo. Una vez que el bebé ha nacido, la primera medida, como ya ha sido mencionado en anteriores diapositivas, será secar, estimular y brindar calor. En años anteriores, la recomendación era que si se evidenciaba meconio, este debía de ser aspirado antes de secar y estimular. Sin embargo, las nuevas guías pediátricas hicieron un cambio en esta recomendación y actualmente todos los bebés deben ser secados y estimulados en primera instancia. El hecho de secar la espalda del recién nacido es un estímulo importante para su respiración. Inmediatamente después de que hemos realizado esta estimulación con el secado, hay que observar si el bebé llora. Si el bebé se encuentra llorando, recibe entonces los cuidados de rutina que ya fueron mencionados en diapositivas anteriores. Si el bebé no está llorando o jadea o boquea, entonces requiere soporte para respirar. Al ayudarlo a respirar, podremos evitar que éste muera o sufra daño cerebral. El soporte para ayudarlo a respirar debe ser dado en lo que se conoce como el minuto de oro. Se deberá mantener al bebé caliente para prevenir la hipotermia y también lo primero que haremos será posicionar al bebé en la posición de olfateo. En este punto, si se evidencian secreciones en boca o en nariz, se pueden remover con una compresa o succionando con la pera o con una sonda de succión. Se debe de parar de succionar cuando las secreciones han sido ya limpiadas. Luego de las intervenciones, se debe observar si el bebé está respirando con normalidad. Si ya respira con normalidad, puede pasar a tener los cuidados de rutina. La posición del olfateo consiste en colocar al bebé en posición de cúbito supino y realizar una leve extensión del mentón. Esta posición permite la entrada de aire sin restricciones. Se debe de evitar la hiperextensión o flexión del cuello, debido a que esto interfiere en la correcta entrada del aire. Se deben eliminar las secreciones de la vía aérea si el bebé no está respirando, tiene respiraciones entrecortadas, las secreciones están obstruyendo la vía aérea, el bebé tiene dificultad para respirar o si se observa líquido teñido. Estas se pueden eliminar succionando suavemente con una pera de goma. Si el recién nacido tiene secreciones copiosas en la boca, se lo debe poner la cabeza hacia un lado. Esto moverá las secreciones a la mejilla y así podrán aspirarse. La succión debe ser suave. Primero se debe succionar la boca y luego la nariz. Esto se hace de este modo para asegurarse de que no haya nada que el recién nacido pueda aspirar en caso de boquear cuando se succiona la nariz. También se debe tener cuidado al succionar, ya que la estimulación de la faringe posterior puede causar una reacción vasovagal que produzca bradicardia o apnea. Si a pesar de las intervenciones realizadas, el neonato todavía no logra respirar, la estimulación táctil ya no será suficiente y este requerirá ventilación con presión positiva. La ventilación con bolsa mascarilla es la manera más efectiva de ayudar a los bebés que no respiran. La ventilación abre los alvéolos. La posición correcta para realizar las ventilaciones es colocarse en la posición de cabecera del paciente, para poder controlar la posición de la cabeza y observar el movimiento torácico. Existen diferentes equipos mediante los cuales se puede administrar la ventilación. En la diapositiva se nombra la bolsa autoinflable, la bolsa inflada por flujo o también denominada bolsa de anestesia
y el reanimador con pieza en T. Las bolsas autoinflables permanece totalmente inflada a menos que se la aprieta. Una vez que se suelta la bolsa, ésta retrocede y succiona gas puro hacia su interior. Si está conectada a una fuente de oxígeno, se llena con el gas a la concentración programada. Si no está conectada a una fuente de oxígeno, se llena con el aire ambiente, es decir, oxígeno al 21%, que succiona hacia su interior. Dado que se infla automáticamente, no requiere gas comprimido o sello hermético en la salida para permanecer inflada. La frecuencia ventilatoria se determinará por qué tan a menudo se aprieta la bolsa. El tiempo inspiratorio se determina por la rapidez con la que se aprieta la bolsa. La presión inspiratoria pico se controla con la fuerza con la que se aprieta la bolsa. Es posible dar PIP si se conecta una válvula adicional. Esta no se puede utilizar para administrar CPAP ni oxígeno a flujo libre, porque el gas no fluye fuera de la máscara salvo que se esté apretando la bolsa. La bolsa inflada por flujo se va a inflar solamente cuando la fuente de gas comprimido fluya hacia la bolsa y la salida esté sellada. Esto se logra cuando la máscara se aplica de forma ajustada a la cara del bebé. Si no fluye gas o si la bolsa no está sellada, la bolsa colapsa y se ve desinflada. La frecuencia de ventilación se determina por cuán a menudo se aprieta la bolsa. El tiempo inspiratorio se determina por la rapidez con la que se aprieta y suelta la bolsa. La presión inspiratoria pico se controla por la fuerza con la que se aprieta la bolsa y el equilibrio entre la cantidad de gas que fluye en la bolsa y el gas que escapa. Esta de aquí se puede utilizar para dar PIP, CPAP y flujo libre. El reanimador con pieza en T es un dispositivo mecánico que usa válvulas para regular el flujo de gas comprimido dirigido al paciente. Esta requiere una fuente de gas comprimido. Se administra la respiración utilizando un dedo para ocluir y soltar alternadamente una abertura de escape en la parte superior del tapón del reanimador con pieza en T. La frecuencia se determina por cuán a menudo se ocluye la abertura en el tapón y el tiempo de inspiración se controla mediante el tiempo que permanece ocluida la abertura. Después de los pasos iniciales mencionados, se indica la ventilación con presión positiva si el bebé no respira, tiene respiración jadeante, si la frecuencia cardíaca del bebé es menos de 100 latidos por minuto. Esta debe comenzar dentro del primer minuto después del parto. Recordar que si nos encontramos en este punto de la reanimación, se deberá solicitar ayuda para que haya personal que pueda controlar la frecuencia cardíaca, colocar oxímetro de pulso en la mano derecha del paciente. Importante recordar que el oxímetro se coloca en la mano derecha porque lo que queremos saber es la saturación preductal. Si no se realizó anteriormente, antes de dar la ventilación con presión positiva, se debe succionar la boca y la nariz para asegurarse de que las secreciones no obstruyan la ventilación. Además, se debe colocar en la cabecera del paciente, dado a que es difícil poder mantener la cabeza, el cuello y la máscara en una posición adecuada si se está tratando de dar la ventilación parado a un lado o a los pies del paciente. Y por último, se debe colocar la cabeza, como ya se mencionó anteriormente, en la posición de olfateo. Para asegurarnos de dar una buena ventilación, es importante elegir la mascarilla correcta. Las mascarillas neonatales pueden ser redondas o las que se denominan anatómicas. La mascarilla anatómica tiene una parte puntiaguda que está hecha para colocarse sobre la nariz del paciente. La máscara correcta debe crear un sello ajustado sobre la cara del paciente, apoyarse en el mentón y cubrir la boca y la nariz. Para poder asegurarnos de realizar un sello correcto entre la máscara y la cara del paciente, utilizaremos la técnica C y E. Esta de aquí nos permite mantener la máscara en una posición correcta. Con el pulgar y el dedo índice se forma un círculo alrededor del borde de la máscara en forma de C y los 3 dedos sobrantes se colocan bajo el ángulo del hueso mandibular en forma de E. Es importante sentir que se está en el hueso
dado a que si aplastamos partes blandas del cuello, no estaremos permitiendo una buena entrada de aire. La concentración de oxígeno para dar una ventilación con presión positiva dependerá de las semanas de gestación del bebé. Múltiples estudios han demostrado que la reanimación es igual de eficaz si se emplea oxígeno al 21% o al 100%. Sin embargo, se recomienda evitar los riesgos posibles asociados con extremos de la oxigenación. Es por eso que se recomienda para recién nacidos con 35 semanas o más administrar oxígeno al 21% y para recién nacidos con menos de 35 semanas se puede administrar oxígeno del 21 al 30%, manteniendo un flujo de oxígeno de 10 litros por minuto. La frecuencia de ventilación será de 40 a 60 respiraciones por minuto. Para lograr administrar este número de respiraciones por minuto, se puede contar en voz alta con el ritmo ventila 2, 3, ventila 2, 3, ventila 2, 3 y cada vez que se dice la palabra ventila se aprieta la bolsa o se ocluye el tapón si es que se está utilizando un reanimador con pieza en T. Al momento del nacimiento, el líquido pulmonar fetal dentro de los alvéolos debe ser reemplazado por aire para que exista el intercambio gaseoso. Si el bebé no ha respirado espontáneamente, las primeras respiraciones asistidas requieren un poco de mayor presión para poder mover el líquido fuera de los espacios de aire e inflar los alvéolos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se usa una presión excesiva, se puede ocasionar barotrauma. El objetivo es usar una presión justa que sea suficiente para insuflar los pulmones y para que la frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno aumenten. Al momento de dar ventilación con presión positiva, se debe observar que hay movimiento de subida y bajada del pecho con cada respiración. Los valores recomendados se encuentran especificados en la diapositiva. Para evaluar que la ventilación con presión positiva está siendo efectiva, se deben realizar dos evaluaciones. El indicador más importante de una ventilación con presión positiva óptima es el aumento de la frecuencia cardíaca. La primera evaluación se realizará a los 15 segundos de ventilación a presión positiva y se debe observar si hay aumento de la frecuencia cardíaca y si se están insuflando los pulmones del bebé. Si no se está insuflando el pecho del bebé, se deben realizar los pasos correctivos de la ventilación que se explican en la siguiente diapositiva y se deberá administrar ventilación con presión positiva por 30 segundos más. Luego de concluidos estos 30 segundos, se realizará la segunda evaluación y se observará si la frecuencia cardíaca está por lo menos en 100 latidos por minuto y si hay un esfuerzo espontáneo de la respiración. Si se observa que hay un esfuerzo espontáneo de la respiración, se debe ir reduciendo gradualmente la presión de la ventilación positiva y la frecuencia con la que se administra, para determinar la presencia de respiraciones espontáneas eficaces. Además, se debe estimular al bebé para que respire. La ventilación con presión positiva se puede suspender cuando el bebé tenga una frecuencia respiratoria espontánea, constante, sostenida, una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Luego de suspendida la ventilación con presión positiva, se puede pensar en utilizar oxígeno a flujo libre o CPAP según sea necesario para mantener una saturación de oxígeno dentro del rango objetivo. Las razones por las cuales las ventilaciones pudieran no estar siendo efectivas son, primero, una pérdida de aire alrededor de la máscara, segundo, obstrucción de las vías aéreas, tercero, presión de ventilación insuficiente. Para tratar de corregir estos posibles problemas, se utilizan los pasos mostrados en la diapositiva. Estos buscan abordar estos problemas y se pueden recordar utilizando la mnemotecnia Mr. Sopa. Si a pesar de que se han realizado todos los pasos descritos en la diapositiva y todavía no hay una buena ventilación, puede ser necesario alternar a otro modo de ventilación, dado a que no siempre es suficiente dar ventilación
con máscara para insuflar los pulmones. Si hemos dado la ventilación con presión positiva y observamos que el bebé respira espontáneamente, tiene una frecuencia cardíaca de por lo menos 100 latidos por minuto, pero se evidencia que existe una dificultad para respirar o que el bebé presenta una baja saturación de oxígeno, este niño pudiera beneficiarse del uso de CPAP. La CPAP mantiene los pulmones ligeramente insuflados en todo momento y puede ayudar a los bebés que cursen con problemas como por ejemplo deficiencia de surfactante que causa que los alvéolos se colapsen. Cuando se administra CPAP, el bebé no tiene que esforzarse tanto para reinsuflar sus pulmones en cada respiración. También pudiera ser útil el uso de CPAP en recién nacidos con líquido pulmonar fetal retenido. Es importante recordar que no se puede administrar CPAP a un bebé que no respire espontáneamente o cuya frecuencia sea menos de 100 latidos por minuto. Durante el CPAP o la ventilación con presión positiva con máscara, el gas ingresa también al esófago y por ende al estómago, por lo que éste puede interferir con la ventilación. Y es por eso que si el recién nacido requiere CPAP o ventilación con presión positiva por más de algunos minutos, se deberá pensar en la posibilidad de colocar una sonda orogástrica. Para colocarla, se debe medir la distancia desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta un punto medio entre el proceso sifoides y el ombligo. Como se mencionó en una diapositiva pasada, si es que la ventilación con presión positiva, a pesar de las correcciones de la ventilación, no mejora o no produce aumento de la frecuencia cardíaca o insuflación del pecho, se deberá pensar en una vía alternativa. Dentro de las vías alternativas están la colocación de un tubo endotraqueal o la máscara laríngea. Se debe considerar solamente si la ventilación con presión positiva con máscara facial no ha dado mejoría clínica o si la ventilación con presión positiva va a durar más de algunos minutos. Además, se utiliza el tubo endotraqueal si se requerirá compresiones torácicas, dado que esto maximiza la eficacia de cada respiración por presión positiva. Y también el tubo endotraqueal proporciona un acceso a la vía aérea en situaciones como la estabilización de un neonato con sospecha de hernia diafragmática o la administración de surfactante y succión directa de la tráquea. Se describe el tamaño del tubo endotraqueal por su diámetro interno y el tamaño adecuado se estima en base al peso o edad de gestación del bebé. Si se utiliza un tubo demasiado pequeño, esto aumenta la resistencia al flujo de aire y es mucho más probable que se vaya a obstruir. En cambio, si se utiliza un tubo muy grande, este puede provocar traumatismo. Por eso es importante escoger el tubo apropiado para cada bebé, como se muestra en la tabla de la diapositiva. Para saber a qué profundidad debe de ser insertado el tubo endotraqueal, se puede utilizar las medidas que se encuentran en la tabla. Estas son estimaciones y siempre se deberá comprobar la correcta inserción, auscultando con un estetoscopio los ruidos respiratorios que deben ser iguales en ambos lados. Si el tubo está demasiado profundo, puede ser que de un lado se ausculten los sonidos respiratorios disminuidos en comparación al otro lado. Además, se realiza una radiografía de control. La punta del tubo debe aparecer en la tráquea media, junto a la primera o segunda vértebra torácica, justo por encima de la carina. Si el estado del bebé empeora inmediatamente después de haberlo intubado, es posible que haya ocurrido alguna de las situaciones que se plantean en la tabla. Es importante recordarlas para poder corregir estas situaciones. La enfermedad de la membrana hialina es un síndrome de dificultad respiratoria que se produce por insuficiente cantidad de surfactante pulmonar. Para evitar esta patología, se debe tratar de prevenir el parto prematuro. Esto lo logramos con los controles prenatales adecuados, dado a que la mayor incidencia de esta se evidencia en nacidos con menores edades gestacionales. Además,
se utilizan los corticoides prenatales cuando existe amenaza de parto prematuro entre la semana 26 y 34, con el fin de promover la maduración pulmonar fetal y disminuir su mortalidad perinatal. El diagnóstico de esta patología es básicamente clínico y lo que se va a evidenciar es taquipnia, aumento del esfuerzo respiratorio con retracciones intercostales y quejido. Se puede evidenciar además en estudios de laboratorio signos de falla respiratoria con gases arteriales alterados. El tratamiento consiste en intubación seguida de administración de surfactante en los recién nacidos con un peso menor de 1.500 gramos y en los recién nacidos mayores de 1.500 gramos de peso se debe evaluar la respuesta inicial al uso de CPAP. El síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial es un cuadro de dificultad respiratoria secundario a la aspiración de meconio en la vía aérea. La mejor prevención es el control adecuado del embarazo. No se recomienda aspirar rutinariamente la orofaringe o nasofaringe durante el parto para prevenir esta afección. Tampoco se recomienda hacer aspiraciones de rutina a través de tubo endotraqueal, dado a que la evidencia muestra que ésta no cambia el riesgo de la patología o muerte. El tratamiento consiste en iniciar ventilaciones para asegurar una adecuada oxigenación. La hipertensión pulmonar persistente se caracteriza por hipoxemia persistente y cianosis generalizada, debido a que existe un cortocircuito de derecha a izquierda a través del foramen oval y o conducto arterioso, que condiciona un flujo sanguíneo insuficiente pulmonar por persistencia de presiones de arteria pulmonar anormalmente elevadas en un corazón estructuralmente normal. Se recomienda para su diagnóstico realizar el examen físico en busca de cianosis que no mejore con oxígeno en concentraciones altas, disociación entre el grado de dificultad respiratoria y la cianosis, signos de dificultad respiratoria de diferente magnitud, pacientes muy lábiles frente a estímulos con cianosis y caídas de saturación de oxígeno difícil de recuperar, diferencias en oxigenación con saturación preductal versus saturación postductal mayor a 5%. Esto está presente cuando existe shunt por el conducto arterioso, pero puede no existir y presentar hipoxemia por shunt a través del foramen oval. Los pacientes pueden presentar también shock con pulsos, presión arterial y perfusión periférica disminuida y signos de insuficiencia cardíaca. En la ecografía se permite confirmar el diagnóstico y diferenciar con una cardiopatía congénita estructural. Esta debe realizarse antes de las 12 horas. El tratamiento consiste en corregir los factores que alteren el balance de la resistencia vascular pulmonar versus la resistencia vascular sistémica, como es por ejemplo la hipoxemia, la hipercapnia, la hipotensión sistémica, la acidosis metabólica, la hipotermia, la hipocalemia, entre otros. Además, se debe administrar oxígeno y se recomienda la sedación y analgesia, dado a que el dolor y la sobreestimulación van a empeorar el cuadro. La taquipnia transitoria del recién nacido es un proceso de evolución aguda, autolimitada, benigna, que se provoca por la retención del líquido pulmonar fetal. En condiciones normales este líquido es removido, dado a que cuando se establece la primera respiración, se favorece el paso de fluido hacia la circulación pulmonar. Como es una situación autolimitada, se recomienda usar oxígeno para mantener una buena saturación de oxígeno. Si se observan signos de dificultad respiratoria, se puede también utilizar CPAP.